Buen día para todos. Estamos en un episodio más de nuestros podcasts, donde, como siempre, les recomendamos que nos sigan. Estamos en todas las plataformas: Facebook, Instagram, YouTube, en TikTok también. Y estamos subiendo videos que esperamos sean de bendición. Sabemos que en las redes hay muchísimos videos y sabemos que hay mucha información, mucha bendición. Y también nosotros aportamos nuestro grano de arena ahí para que usted algún día se siente deprimido, triste, o que trae algún problema, vea usted a gente real, que cómo Dios les está contestando y los milagros que Dios está haciendo. Gente que ha tenido problemas de depresión, de angustia, y todos se encuentran ahí videos donde hay gente que le dice que desde que cruzó esa puerta dejó de tomar pastillas para la depresión, para la ansiedad. Pero no solo es porque entraron a este lugar, porque la presencia de Dios está en este lugar, y eso es lo que queremos seguir transmitiendo para todos ustedes. Y hoy está conmigo una persona muy especial para mí, que Dios ha tocado su vida de una manera muy fuerte, muy poderosa, y que está pasando por procesos y luego sale de un proceso y viene victoria en su vida. Y ahora yo quiero que nos platique de algunos de esos procesos que ha obtenido las victorias. Entonces está mi hermana Lupita. Ok. Presente. Buenas, yo soy Guadalupe Lizárraga, pero por voluntad de Dios me cambió el nombre a Amada Lizárraga, que hoy vivo en la ciudad de Monterrey. Fue uno de los primeros procesos que yo viví para conocer y tener una comunión verdaderamente con Jesús. Yo me fui de aquí embarazada de mi hijo, el más pequeño. Tengo un hijo de 9 años que se llama Josué. Al llegar a Monterrey fui sin conocer a nadie, solo con Dios, y iba embarazada. Llegando a Monterrey empecé a trabajar para una compañía de uno de mis familiares, pero ahí Dios me empezó a enseñar cómo organizar mi vida de manera como mamá y como persona dependiente de Dios nada más. Ese fue uno de los primeros cambios bruscos que yo tuve, que es cambiar de ciudad, cambiar mi carácter y mi manera de pensar, y verdaderamente depender de Dios. Al no conocer a nadie en una ciudad diferente a la tuya, al no llevar un peso y orar y decirle: Señor, dependo de ti completamente, y platicar con Dios fue maravilloso para mí. Cambió mi manera de ser, de actuar, de pensar y de ver la vida, porque yo salí de aquí, de esta ciudad, pero también salí de una vida muy fuerte, donde yo ya estaba acostumbrada a saber cómo sucedía todo, cómo estaba todo, y yo creer que tenía el poder y la autoridad sobre mi propia vida, y llegar allá y saber que solo Dios es dueño de tu vida, fue un cambio drástico. Sí, bueno, y entremos a explicar poquito, paso a paso, las cosas que fueron sucediendo. Primero, lo del nombre. Me acuerdo que fue en la iglesia de La Redonda, ¿va? Sí. En una oración donde estábamos orando, y cómo Dios cambia el nombre, porque el nombre te da un sentido. Sí. Te da un sentido. Entonces, Dios te cambió el nombre y te puso Amada. Claro. A través de mí lo hizo cuando estábamos ahí en La Redonda. Sí, hace 21 años, porque mi hijo ahorita, el mayor, tiene 24 años y él tenía 3 años, José Manuel. Y ahí fue donde el pastor Benjamín, que venía de la Ciudad de México, hizo una oración por mí y me dijo que en ese momento Dios haría un cambio en mi vida. Y fue cuando el pastor Javier oró por mí y Dios dijo que ya no me llamaría más Guadalupe, sino Amada, porque Guadalupe era cuna de lobos. Venían muchas cosas que siempre me podían tener en problemas, y de ahí Dios me dijo que sería llamada Amada. Y de ahí empiezas el proceso, porque después estuviste trabajando en el ámbito bien peligroso de aquí de Sinaloa, ¿no? Sí, de ahí yo viajé hacia Vallarta, y al regresar de Vallarta empecé a trabajar en un lugar que se llama Mambo Café aquí, y ahí conocí a gente de gobierno y me invitaron a trabajar con ellos a la agencia para adolescentes, y empecé y entré a gobierno del estado. Y ahí agárrate, porque ahí empezaron las cosas, ¿verdad? Todo a conocer y a ver. Bueno, ahí es
algo que para mí fue una experiencia muy grande. Conocí mis mejores amigos y también conocí las peores personas y situaciones muy difíciles que se veían, vivíamos, pero fue muy fuerte porque fue cuando de ese poder y autoridad que vivimos y de ver todo lo que se manejaba, me voy a la ciudad de Monterrey sola. Entonces ahí es un cambio bien drástico de saber y creer que tú puedes hacer y deshacer y no pasa nada, y irte a un lugar donde te dice Dios, solo Dios tiene autoridad y poder real. Es un cambio muy drástico, pero sí, aquí en Sinaloa entré a lugares que jamás hubiese imaginado y con personas que jamás hubiera imaginado. Y ahí fue donde conociste a una licenciada que es la que vive en México ahorita, Crualas, ¿quién es? La hija de mi hermana Marisela. Ah, Carolina. La Carolina, pero se pone así en el Face. Ajá. Y a ella la conociste y tú la invitaste para acá, para la iglesia. Realmente trabajamos en la misma oficina, pero yo al que invité a la iglesia fue al comandante en ese momento de homicidios, Antonio. A él fue el que invité yo a la iglesia, y como él era pareja de ella empezó a venir aquí a la iglesia, Carolina. Y nos hicimos muy amigas porque empezamos a ir a verlo a él jugar béisbol, porque él era deportista y había grupos de deporte de gobierno y empezábamos a acompañarlos, y de ahí surgió la amistad entre ella y yo, y ya veníamos a la misma iglesia, aunque andábamos en fiestas. Ella y yo seguíamos asistiendo a la iglesia el miércoles, y el domingo verdaderamente nos faltábamos. Nosotros sabíamos que ahí había algo para nosotros que nos daba la fuerza para seguir en el lugar que estábamos. O sea, era como el tiempo era como el tiempo también de estar en esa dualidad, ¿verdad? En ese tiempo de venir a la iglesia, pero también yéndose y todo. Y yo, una de las cosas que comparto mucho cuando estoy predicando a veces, es el tema de mi hermano Antonio. Cómo él venía de lo malo, de estar enredado en muchas situaciones, y llega aquí a la iglesia y se convierte al Señor, pero de un cambio radical bien fuerte, pues. Yo me acuerdo, oré por él, y él es de los que cae al frente. Él no cayó hacia atrás, pero él cayó al frente y se levantó otra persona. Claro, a mí me toca decir que yo lo comprobé, porque él, pues como ya les comenté, él era el comandante de homicidios, el cual tenía que entrevistar a jóvenes, y a veces pues no de muy buena manera, pero cuando él conoce a Jesús y cae en la iglesia, se levanta y hasta su manera de hablar cambia. Yo fui impactada por eso, porque después lo maltrataban y lo ofendían, y él ya no permitía que hicieran eso. Y si iba a pasar una situación desagradable, él pedía salir. Permítanme, yo voy a salir y hagan ustedes lo que tenga que hacer. Por cuestiones de ética no puedo decir mucho, pero él no permitía ya ni siquiera que ofendieran a quien estaban entrevistando delante de él, o a quien estábamos declarando. En ese momento él ya no permitía que lo ofendieran ni que lo lastimaran delante de él. Verdaderamente para mí él fue un hombre completamente distinto. Ajá. Hasta su forma de hablar, de pensar y de actuar fue otro. Y cómo necesitamos, la verdad, cómo necesitamos a Cristo metido en todas las áreas porque esto que estamos viviendo ahorita en Sinaloa, otra vez estamos en un tiempo donde estamos viendo gente que se están secuestrando, gente que se la están llevando, y pues nosotros aquí en la iglesia seguimos haciendo nuestra parte, que es estar orando, pidiéndole al Señor y rogándole que devuelvan a esa gente, pidiéndole al Padre que siga haciendo un milagro en la vida de las personas que se acercan a la iglesia. Nosotros hemos tenido 3, 4 gentes que hemos orado, que han regresado, y una de ellas todavía no han regresado, el muchacho, pero estamos orando por eso. Entonces, imagínate si se mete la presencia de Dios en cada área, pues va a ser una bendición tremenda, ¿verdad? Y claro. Y ya te fuiste para allá y empieza tu proceso de chamba. También empezaste a trabajar. Sí, en todas las áreas.
porque pues verdaderamente aquí en Sinaloa no me hacía falta nada, hablando económicamente, ni amigos, ni mucho menos, ¿no? Pero llegar a Monterrey, empecé de ceros. Ceros de amigos, cero de dinero, cero de todas las áreas. Y ahí empieza un proceso donde Dios fue llevándome de su mano, porque verdaderamente vi la mano de Dios. Yo llegué con familia a vivir a su casa y cada 15 días o cada mes me robaban. Me robaban mi cartera con mis tarjetas. Era sorprendente. En cuanto me pagaban se me perdía y nada más vivíamos pues yo con mi familia y pues embarazada, yo sola. Y se me perdía el dinero y todo. Y yo le decía a Dios en ese momento que qué había pasado. Yo me empecé a conocer a Dios en ayunos, empecé a meterme con Él verdaderamente. Yo terminaba mi trabajo y tenía 1 hora diaria con Él. Fue cuando Dios me dijo, te voy a separar de ellos. Entonces yo decía que como en una ciudad donde no conocía a nadie, donde no tenía el dinero para invertir y donde verdaderamente no podía hacer yo sola nada, según yo. Y seguí pidiéndole y clamándole a Dios y un día me dijo el Señor, hoy es el último día que estás en esta casa. Y yo no le creí. Yo vine, tuve a mi hijo, a Josué, en julio. Y cuando regresé en noviembre salí de esa casa, porque cuando yo llegué ya mi familia se había ido a esa casa donde no vivían y ya llegué yo, ya no tenía yo dónde vivir. Entonces busqué casa de renta, empecé a rentar yo sola y en marzo hablé con mi hermano, que es mi jefe, y le dije que pues yo iba a empezar sola a trabajar y fue algo sorprendente. Una ollita donde yo creo que me cabe el arroz como para 15 personas, hice para 50. Fue la primera vez que trabajé yo sola para 50 personas. Nunca había trabajado para tanta gente, ni tampoco en cocina, y fue una tremenda bendición porque me alcanzó la comida, todo quedó delicioso. Me hablaba la gente que probó y que me conoce y me dijo que me había quedado todo muy bien, y de ahí empecé yo sola a trabajar en lo mío, emocionalmente, espiritualmente y físicamente. Ajá, y entonces, y de ahí, yo me acuerdo una vez que estábamos orando aquí en la iglesia, porque nosotros empezamos la iglesia cuando estábamos allá abajo del Parral. Sí. Y esa iglesia era una tristeza, era un pesar para mí, porque sigue siendo la misma iglesia, pero en ese tiempo era un dolor y un pesar, porque me acuerdo que yo invité a un pastor que estaba en su casa, y nosotros teníamos como unas 70 personas en ese tiempo, 60, 70, y cuando él llegó, nos fuimos como, pues él llegó y llegaron otra gente y todo, y llegamos a tener como 80 gentes y todo. Pero después de cierto tiempo y después de platicar de algunas cosas, pues no íbamos en la misma visión ni nada, y él se va a mover con el permiso de los pastores y todo, o más bien por el consejo de los pastores. Él se va a mover y todo, y cuando se va a mover, él empezó a hablar con gente. Y empezó a hablar con personas para sacarlas de la iglesia y llevárselas. Bueno, pues al final, cuando las cosas no están bien por dentro y espiritualmente hablando, la iglesia se empieza a secar. Eso no necesitas verlo o no necesitas que la gente lo platique ni lo vea. Cuando las cosas están mal así, se empieza a secar, pues hay algo que no camina. Y en ese tiempo nosotros estábamos así. Y total que pasamos de 70, 80 gente, pasamos a 50, 40. Y él se va y se lleva la mitad. Se lleva como 20 gentes y me deja como 20. Y nos reuníamos en el mismo servicio y todo. Y 20 y 20. Pero yo siempre conocí a Dios, pues. Yo lo conocí, yo sé quién es Dios. Yo les digo que puede haber un pastor que tenga 10,000 gentes, 12,000, como es el caso de la gente de Colombia, o pastores de Estados Unidos que tienen 10, 12,000 gentes, pero ellos no me van a decir a mí quién es Dios, o sea, porque yo sé quién es Dios. Ellos me pueden enseñar quizás de cosas de cultura o otro tipo de cosas que yo no conozco mucho a lo mejor, pero no me van a decir quién es Él porque yo personalmente lo conozco. Entonces, cuando yo empecé a ver esa caída y empecé a ver todo eso, yo me metí a orar. Y yo me metí a orar y todo. Y entonces yo vine y hablé con la gente y le dije, hey, ¿sabes qué? Me acaba de correr mi pastor, así pasaron las cosas y todo. Quien se guste ir, yo entiendo que pues las cosas no están bien,
no pueden confiar en mí solamente y todo. Y la gente se quedó conmigo, los 20 esos se quedaron. Al tiempo el pastor nos pidió disculpas, ya todo se acomodó. Pero yo me acuerdo que en ese tiempo empezamos a orar, y como 8 o 10 gente, y tú eras una de esas gentes que... En el Parral. En el Parral. Así. Cuando íbamos los lunes y que nos podíamos orar, 8 o 10 nomás éramos. Sí. Y empezamos a orar, y yo pienso que ahí empezamos a quebrantar ciertas cosas. Y cuando tú llegabas y orabas, a veces tú te ponías a orar y estabas orando en lenguas, y a mí me molestaba que tú oraras en lenguas, porque yo sabía cómo andabas tú, pues. O sea, yo decía, mi hermana no anda tan bien, y aquí se viene y está orando en lenguas. Y yo me acuerdo una vez, un milagro que me pasó bien bonito, que yo le dije, empezaste tú a orar en lenguas. Y dije, bueno, Señor, si es tuyo que está orando en lenguas, que se calle. Y tú estabas orando en lenguas así, y ¡pum!, te quedaste callada. Y de repente te quedaste callada, y dije yo, a ver, Señor, pero si es tuyo, que comience a hablar otra vez. Y te soltaste hablando en lenguas otra vez. Sí. Entonces, para mí era un rollo es la misericordia, la gracia de Dios, que a veces no lo entendemos. Pues. Así es bien sorprendente, porque ayer justamente estaba platicando con una persona que estaba juzgando a otra, porque cuando nosotros somos cristianos, la gente cree que nosotros verdaderamente tenemos, casi nos ponen las alas. No, luchamos con nuestra humanidad, porque somos humanos y todavía podemos estar fallando, hablando humanamente. Claro que el Espíritu Santo trata contigo a solas, eso no tengas la menor duda. O sea, cuando tú le fallas a Dios, Dios te habla. Por eso a mí me encanta un versículo que dice que bendito, ¿verdad?, el que cae sobre la roca, pero al que le cae la roca lo desmenuza. Así. Y a mí Dios me desmenuzó completita cuando yo me fui de aquí, porque el que tú vivas en pecado, Dios te usa, porque el que pagó por lo que Él va a darle a la iglesia y al pueblo es Jesucristo, no soy yo. No, yo no pagué ni una gota de sangre por nadie de ustedes. Ajá. Entonces Dios, como yo traigo un ministerio y traigo un don, lo va a usar, lo cual no significa que mi vaso está limpio, pero me usa, da la palabra, sella la palabra, pero a solas trata conmigo. Y yo ya lo viví. O sea, no quiero decirte que con esto que podemos pecar a cada 5 minutos y no, que hay libertad para pecar. Pero cuando Dios empieza a tratar por el pecado que llevaste, es tremendo. Yo le decía a Dios, porque yo danzaba la canción de David bailaba en la presencia, danzaba en la presencia del Señor. Y el pueblo se regocija. Y yo danzaba y danzaba y danzaba, toda llena de aceite, a solas, en Monterrey. Y el Señor me decía, es duro, pero vas a aprender quién soy. Y yo sabía que era porque yo aquí pues andaba con el papá de mi hijo y fornicaba. Y yo cuando llegaba aquí, yo luchaba. O sea, aunque yo lo veía, yo al llegar a la iglesia yo le decía al Señor, o lo conviertes o me conviertes por completo, o te lo llevas o te lo mando o haz algo, porque ya no puedo con este pecado. O sea, no creas que pecaba y venía y hablaba, porque Dios me usaba, y yo a veces le decía, no permitas que ore por nadie. Y parece que ese día me decía el Señor, ora por ella porque va a sanar. Y yo me sentía sucia y triste con Dios, porque duele fallarle a Jesús. Es algo que te duele a ti, aunque la gente lo vea, no lo vea, esté presente o no esté presente, sí. El pecado tú lo traes en tu conciencia humana, no es algo que puedas esconder. Algo que hemos hablado mucho en las iglesias, y ese sería un buen debate con alguien que no fuera cristiano, en el tema ese del pecado y todo. Que hay gente que quiere decirle a los cristianos, no, es que tú no debes de pecar, es que tú no debes de hacer esto. Yo siempre he dicho y siempre he predicado que el verdadero cristiano no ocupas decirle. El verdadero cristiano es el primero que le está doliendo y que llora por el pecado. Claro. Es el primero al que le duele, el que llora, el que sufre. A él no le importa si lo ven, si no lo ven. Claro. O sea, él lo que quiere es arrepentirse y decirle, Padre, perdóname porque la estoy regando, porque me he equivocado, porque ya no hay cómo salir de esto, por todo lo que tú quieras y todo. Y tú no ocupas decirle.
O sea, Así es. dice la Biblia, la unción misma te va a enseñar. Porque tú no ocupas decirle a alguien, hey, mira, es que pecaste, te equivocaste en eso. No ocupas. El cristiano verdadero, el Espíritu Santo le redarguye. Lo que sí ocupamos es mejorar nuestra relación con el Espíritu Santo para saber cuándo es el Espíritu Santo que te está reprendiendo y cuándo es tu conciencia y cuándo son los hermanos, ¿verdad? Porque la religión también te mata. La iglesia te va formando y vamos haciendo cristianos que no existen, que bíblicamente no existimos, pues. Así es. Y vamos formando cristianos que no existimos. Pero realmente cuando te enamoras de Dios y el Espíritu Santo viene a tu vida, Él te empieza a limpiar, Él empieza a sacarte todo, claro. Y tiene aparte la amabilidad de hacerlo en secreto, pues. Para mí fue sorprendente cuando me dijeron que estaba esperando un hijo, porque un pastor, Moisés Bell, estaba en una iglesia y empezó a orar, y a mí me llamó mucho la atención lo que él decía, y yo fui aquí a una iglesia. Ahí empezó a decir que en mi vientre había un bebé. Empezó a decir por pantalla, y yo sentía que esa palabra me brincaba en el pecho, y yo dije, no, pues no es para mí. O sea, tanta gente que le está predicando, pero yo empecé a sentir que mi corazón se quería salir. Y dije, no es para mí. Y voy a una iglesia donde hay una campaña, y el pastor que está ahí, yo voy a una iglesia bautista, y no dejan que te acerques porque yo llegué en zapatillas y con pantalón. Entonces no me dejaban pasar al altar y el pastor me estaba hablando. Y cuando yo logro pasar porque él dice que a mí me está hablando, toca mi vientre y me dice, en tu vientre está un profeta de fuego, hijo de la promesa. Yo caí, pero yo no sabía si por desmayarme, por la noticia, por el dolor o por lo que me estaba hablando acerca de mi hijo, que era un profeta de fuego. O sea, para mí fue algo sorprendente porque ni esperaba estar embarazada, pero fue cuando me dijo Dios, aquí llegó. Te hablé con amor, te hablé con cariño, te hablé de muchas formas, y ahora viene la consecuencia del pecado. Que no digo que mi hijo sea consecuencia del pecado, pero venía la consecuencia porque entonces ya iba a ser madre soltera, ya iba a empezar con otra etapa en mi vida, y claro que para mí sí fue una consecuencia el empezar a trabajar de una manera distinta conmigo. Sí, porque vemos nosotros la misericordia del Padre también, aún en el Antiguo Testamento, que es el tiempo donde podemos ver al Señor con menos gracia, porque la gracia empieza en el Nuevo Testamento, pero su gracia siempre la ha tenido el Señor, y Dios es bueno, Jehová es bueno también. Y a veces pensamos que solo el Espíritu Santo y Jesús, pero Jehová es bueno. Y vemos ahí cuando lo hace con David. Sí. David pierde su hijo, pero después nace de esa misma familia, nace Salomón. Sí. Y de ese mismo matrimonio que estaba mal y que fue formado mal, Dios en su amor y misericordia nace Salomón, pues. Entonces la gracia y la misericordia pues siempre nos van a seguir, ¿verdad? Siempre nos van a seguir. Y ahorita, ¿qué es lo que estás haciendo ministerialmente, o dónde te reúnes allá en Monterrey? Es bien curioso porque la iglesia se llama Manantial de Vida, y yo me acuerdo mucho que la iglesia, la primera que yo fui, era Manantial de Vida, con el pastor Misael, se llama el pastor con el que estoy yendo ahorita, y pues trabajamos. Sí, nosotros le acabamos de cambiar de nombre hace poco, relativamente, a Manantial en lugar de Manantial de Vida, que siempre le quise poner yo así a la iglesia, pero proféticamente le cambiamos a Manantial de Avivamiento. Ok, pues ahorita en la iglesia que yo me reúno se llama Manantial de Vida. El pastor predica muy parecido a ti. Yo siempre le digo, cuando yo busqué una iglesia donde ya fuera el mismo mover al que yo estoy acostumbrada, y sí, ahorita estoy en esa iglesia. Apoyamos con los eventos para damas, apoyamos en oración, porque tienen varios servicios, pero a todos los servicios estamos yendo. Ahorita acabo de terminar el discipulado la primera etapa. Voy a entrar a la segunda etapa. Estoy restaurando mi ministerio. Me acaban de dar ahorita a mí una profecía que me río cada vez que la recuerdo, porque dice que me dijeron que yo soy para emprender, ¿verdad?, financieramente las iglesias, y pues hoy me quedé sin trabajo.
¿no? Llega la promesa de Dios y dice, traes un manto empresarial, porque Dios dice que en el reino de Él te conocerán por empresaria y porque emprendas a nuevos empresarios. Y justamente me dan la palabra y al mes y medio me quedo sin nada de trabajo. Y le digo, gracias Señor, porque quiere decir que vamos bien, porque cada que me dan una promesa se cierra todo lo que Dios te dijo. Por ejemplo, Dios me dijo que trajera un pastor de República Dominicana. Y yo le decía siempre al Señor, tú das pan al que come y semilla al que siembra, y me quedé sin trabajo. En ese tiempo sin trabajo estoy hablando que había poco trabajo y no podía juntar para traérmelo, pero ese día, un día antes, me avisaron que se acababa de abrir una aerolínea de República Dominicana a México. Y compré el vuelo súper barato, Dios me dio para que los trajera, y los pastores volaron con los dueños de la aerolínea. Y era el primer vuelo que salía de República Dominicana a México. Ellos se vinieron orando por el vuelo, hablando, dando palabra y dando profecías para esa aerolínea. Y entonces ahí es parte donde se cumple que Dios te da la semilla que lo ocupa, porque esa aerolínea era su primer vuelo y trajo a los pastores por primera vez a México. Entonces son cosas en las que hemos participado, no físicamente, pero Dios nos usa. Ajá, espiritualmente también, sí. Bien impresionante porque pues Dios todavía no termina con nosotros. Claro que Dios no. todavía no termina con nosotros y obviamente el Señor hará grandes cosas y todavía tiene planeado más cosas con nosotros. Entonces yo creo que Dios va a seguir haciendo cosas maravillosas. Algo con lo que te quieras despedir, algún verso, alguna palabra con lo que te quieras despedir para con la gente que te haya marcado el Señor con ese versículo o con esas palabras y todo. Y ya para despedirnos. Pues uno de los que más me gusta a mí es Filipenses 9:14, que dice que todas nuestras necesidades son suplidas conforme a sus riquezas en gloria. La mayoría de la gente cree que es provisión nada más, pero dice todas. Entonces yo sé que con ese versículo a mí Dios me ha llenado, porque Él es el que ha llenado mi vida de amor, de armonía, de paz, porque Dios transformó mi carácter. O sea, mi carácter era de que yo decía, o sea, la gente me quería decir algo y yo le contestaba 20 cosas, y autoritariamente y groseramente, porque ese era mi carácter. Pero cuando Dios llegó conmigo, que oigo yo ese versículo, que todas mis necesidades son suplidas conforme a sus riquezas en gloria, yo entendí que Él era el amor. Y empieza a llenarme de amor, y cuando siento que estoy desesperada, ansiosa, que quiero caer en ansiedad, recuerdo que Él suple todas mis necesidades emocionales, físicas y espirituales, y yo empiezo a tratar a la gente con amor, como Dios me ha tratado a mí. Sí, porque yo me acuerdo una vez que estábamos en la casa allá arriba y que tuvimos la bronca, no sé si le estabas pegando al Manuelito, a tu hijo, al mayor, y en ese tiempo estabas con la dualidad, o sea, 10 minutos con Dios y 40 minutos con el diablo y así. Y yo me acuerdo que estábamos así y llegamos y te quitamos al niño nosotros para que no le estuvieras pegando y todo. Vente para acá, Manuelito, a ver, y ya cálmate, que no sé qué y todo. Y te aceleraste conmigo, me dijiste cosas y yo me aceleré, y cuando te estaba diciendo yo cosas y todo así, te dije, ya cálmate, que no sé qué y todo. Y tú me dijiste, volteaste y me dijiste, tiéntame para que veas cómo te va a ir. Y yo me acuerdo, porque en ese tiempo los malandrines más fuertes, que bueno, fue una generación que ya fallecieron y todo lo que quieras, pero en ese tiempo todos esos malandrines estaban sentados en la sala de la casa de nosotros y estaban platicando contigo siempre y eran tus amigos y todo. Y yo sentí miedo, digo que sentí miedo como por 10 segundos porque no me acordaba, pues, pero porque también te bajas de lo espiritual también y te metes a la carne, y entonces peleas en la carne, pues pierdes, ¿no? Claro. Y yo me acuerdo que decía yo, híjole, y ya me regresé, y cuando me regresé me dije, me acuerdo que dije, pues yo también tengo que irme, me acordé que yo era pastor y que tengo que irme defienda, pero en ese tiempo sí me acuerdo mucho de ese carácter y de esa situación, pero a veces por lo mismo, porque el Espíritu Santo se quiere manifestar tal como Él es, pero nuestra vida, nuestras cosas no le permiten a Él entrar como Él quiere o como Él desea hacerlo para nosotros. Pues cómo le gustaría a Él meterse y llegar y llenar todos los vacíos que hay en nuestro corazón, pero a veces no se lo permitimos, y ahí es donde
donde yo siempre dije en mi corazón, y lo sigo diciendo hasta el día de hoy, yo no quiero ser como esa gente que se acostumbraron tanto a vivir en el cristianismo que se les olvidó ser cristianos, pues. Yo tengo un testimonio bien fuerte ahorita que dices tú, 40 minutos con el diablo y 1 minuto con Dios. Tengo un amigo, bueno, tenía porque a él ya lo mataron, pero él me veía y me decía, él siempre me dijo, bueno, un sobrenombre, y me dijo un día que yo llegué a un lado de él y me dijo, ven, ¿vienes de cristiana o como nosotros? Y yo me reí, le dije, ¿qué ocupas? Dime pues. Y cristiana, le dije yo, rápido, pero sí, sin pensarlo. A esa ocupo, me dijo, ven, quiero que ores por mí. Y yo decía, ¿cómo ellos se dan cuenta? Quiero que ores por mí. Y ya me puse, lloré por él. Y él, cada que se sentía bien angustiado, me hablaba y me decía, ora por mí, porque ese Dios del que tú hablas, verdaderamente a mí me cambia. Cuando yo hablo contigo y oras por mí, yo siento una paz en todo mi ser. Y quiero que sepan que él era una persona que se dedicaba a mata por paga. Entonces, que alguien así te diga que nuestro Dios le da paz y era verdaderamente a quien le temía, porque él me decía, yo encontrarme a Dios en el camino, eso sí me da miedo. Si me encuentro otro igual que yo, no. Entonces, es sorprendente que aún la gente que anda dentro de eso conozca que nuestro Dios verdaderamente existe. Ajá. Y tiene todo poder, todo reino y toda autoridad es de Él. Para hacerlo, así es. Bueno, pues los dejamos, mis hermanos, con ese pensamiento, con esas pláticas, porque mi hermano y yo pues tenemos muchísimo también de qué seguir hablando, y siempre decimos lo mismo, que hay gente que hay que repetirla en las pláticas, porque hay mucho que hablar, mucho que decir. Sabemos de dónde nos sacó el Señor. Ella también tiene mucho que contar de mí, ¿verdad? No la dejamos, pero es muy importante para mí, y que ustedes vean que Dios tiene un proceso que a veces va a durar años, a lo mejor, pero va a llegar el tiempo donde el Espíritu Santo va a cambiar nuestra mente, va a cambiar nuestro corazón y nos va a transformar en otras personas, la persona que Él ocupa para el ministerio que estamos haciendo, ¿verdad? Que Dios me los bendiga y nos vemos para la próxima. Bye.